tema convulsivo, una CK, para ver si efectivamente, o sea, es poco probable por la historia que mostró, básicamente por la recuperación ad interim y todo, pero si tiene esta focalidad y todo y queremos descartarlo, igual sería bueno también de entrada tomarle una CK. De acuerdo. Y además de la CK, ¿qué otra cosa nos podría orientar a una crisis convulsiva de los exámenes de laboratorio? Podemos pedirlo cuando la sospecha no es muy la historia. De repente no siempre la historia es buena y hay que apoyarse en algunas cosas. ¿Qué otro examen podríamos pedir? De laboratorio. Sí, electroencéfalo, o sea, de todas maneras, pero me refiero a laboratorio. O sea, como en la evaluación inicial. Trae la urgencia todavía. La amonemia sí que no está tomando ácido valproico, bueno, el láctico sí, por supuesto. Y la prolactina, eso. El punto es que la prolactina nos puede ayudar, pero si fue un síncope convulsivo se va a elevar igual, aunque no sea una crisis epiléptica propiamente tal. Así que, pero eso sí, está bien. Prolactina, lactato, está perfecto. Lo otro, volviendo un poquito atrás en el chat, mencionaron 2 segundos, encefalitis o encefalopatía, y estoy de acuerdo ahí con lo que puso Juan, que, o sea, al igual que una encefalitis, el paciente puede tener absolutamente una crisis convulsiva, pero no se va a recuperar, no va a llegar en Glasgow 15 sin focalidad, va a estar probablemente inatento, braipsíquico, eventualmente afásico, o sea, no va a estar 100% recuperado. Así que ahí lo hace menos probable. Ya, dale no. Espérame, un segundo. Acuérdense que la hipoglicemia es la causa del 20% de los compromisos de conciencia que llegan a un servicio de urgencia. Es lejos la causa más frecuente y más fácil de encontrar. Pero si el paciente hizo una hipoglicemia, significa que agotó todos sus mecanismos de respuesta. Por lo tanto, ese paciente se va a mantener en compromiso de conciencia hasta que alguien le dé azúcar. Entonces, en general, cuando está enfrentando un síncope, la mayor parte de las veces le protesta salir normal porque el paciente o le dieron azúcar o nunca fue una hipoglicemia. Pero en general un paciente hipoglicémico se mantiene hipoglicémico hasta que hagamos algo. Y si no hacemos algo, va a seguir hipoglicémico de conciencia, va a terminar convulsionando, va a terminar falleciendo y la gente fallece por hipoglicemia. Así que estoy de acuerdo que es clave, pero cuando el individuo tiene recuperación rápida de conciencia sin ninguna intervención, ténganle poca fe. Pero es un examen muy fácil, así que no pueden no hacerlo. Porque puede ser que alguien le haya dado algo en el camino, un dulce, alguna cosa, y con eso despertó y está mejor. Y en el hemograma, ¿qué andaban buscando? Signos de infección, marcadores inflamatorios VHS. Ya bien, uno me puede ayudar por la parte infecciosa, que este hombre, ¿dónde estabas pensando tú que podía tener una infección? ¿Qué elemento de todo lo que te entregó te hacía sospechar algún grado de infección? No, los signos de infección no estaban muy claros ni había signos específicos. No había nada muy específico, pero ojo que estaba medio raro, andaba con un compromiso cualitativo de conciencia en los últimos días, puede ser perfectamente alguna cosa viral que esté dando vuelta. Aparte, bien, alguien lo puso ahí en el chat. Una anemia por hemorragia. Perfecto. Una de las cosas que puede provocar un síncope y que no puede no ser tan evidente en ese momento que el paciente tenga una hemorragia. Si la hemorragia es externa y es evidente, es fácil encontrarla. Pero pacientes con hemorragia, por ejemplo, hemorragia digestiva alta, que todavía no han tenido hematemesis, tiene un buen tiempo antes de que ocurra la melena. Entonces el paciente puede haber tenido un sangrado, no ser clínicamente evidente, pero sí haber disminuido el circulante efectivo en forma brusca y haber hecho un compromiso de conciencia. Así que el hecho de que esté taquicárdico te obliga dirigidamente a que no tenga alguna anemia. Así que muy bien el hemograma, y acuérdense ahí está la enfermedad hematológica, echen una mirada que no vaya a tener una leucemia, o las plaquetas muy bajas y tenga algún PTT como causa de compromiso de conciencia. La falla renal, bien, ahí lo dijeron trombocitopenia. La falla renal, ¿por qué le interesa? Ya, el paciente tiene una hiponatremia. Puede haber esta hiponatremia se puede ver por una disfunción renal también. Eso puede ser la causa de... Perfecto, es una de las causas, no es lejos la más frecuente, si uno tuviera que elegir en él, suena que entre todos esos remedios que le están dando, por ahí debería ir la cosa, y a lo mejor ahí lo echamos a perder, pero está perfecto. Tengo que tenerle en mano la función renal y todos los tratamientos que le vamos a dar. Desde el punto de vista test de drogas, cuando lo ponen así, ¿qué andan buscando en el test de drogas? ¿Estimulantes o sedantes? Bien, ¿qué test de drogas tienes disponible o te has enfrentado? Bueno, yo habitualmente uso un panel que incluye 5 sustancias, que son la cocaína, los opioides, las benzodiazepinas, las anfetaminas y la marihuana, el cannabis. La marihuana, perfecto. Que ese es un panel comercial que habitualmente que todos tenemos disponible y que básicamente busca drogas de abuso. Acuérdate que ese test está diseñado para temas laborales, no está diseñado como el enfrentamiento del servicio de urgencia. Y la gran desventaja que tiene es que algo esté positivo no significa que sea la causa de los síntomas del paciente en ese momento. Así que hay que tener harto ojo con los test de drogas medio indiferenciados, porque de repente te puedes enfrentar con un examen positivo que es bien difícil saber después qué hacer con él. Y que desde el punto de vista del paciente también tiene que haber una autorización para tomar ese examen, excepto que sea un compromiso de conciencia, un paciente extremadamente crítico.
Así que ojo con el test de droga, que positivo no implica correlación inmediata con los síntomas del paciente. Puede ser que haya usado cocaína hace 48 años, no tenga nada que ver con lo que esté pasando ahora. Y muchas de las otras drogas que también son peligrosas no están en ese panel. Así que cuando ustedes tengan alguna sospecha bien fundada, deberían pedir niveles específicamente de esos fármacos que no están todos disponibles. Los tricíclicos suelo tomar también. Pero sí, esa es una de las drogas que, afortunadamente, desde el punto de vista de urgencia, es bien florida desde el punto de vista clínico. Entonces no va a pasar desapercibido una intoxicación por tricíclicos grave. Hay otros elementos clínicos. Pero sí te permite el examen de adjudicarle al cuadro clínico que están viendo a los tricíclicos. Así que está perfecto que lo pidan. ¿Qué otro tóxico es importante pedir una intoxicación, a pesar que no tengo el antecedente de que tomó ese fármaco? ¿Cuál te puede engañar siempre? Que se puede ingerir. Claro que el paciente toma un remedio que no da ningún síntoma clínico, hasta 2 días después. Si te dice que tomó remedio, sospecha que está intoxicado, de que estamos pidiendo test de droga. Nunca se confíen del paracetamol. Siempre que tengan sospecha de intoxicaciones, que hayan fármacos dando vuelta, la mayor parte de los fármacos te dan algún elemento clínico que orienta, pero el paracetamol puede no darte ningún elemento clínico y no siempre va a estar en la historia. Así que siempre que vean ingestas de fármacos o sospechas de tóxicos, ténganlo en mente un muy bajo umbral para pedir niveles plasmáticos, porque tenemos un tratamiento específico y que con una alta efectividad disminuye el daño al paciente. Y de electrolitos, aparte del sodio, ¿qué otra cosa puede tener conciencia? Calcio. Muy bien, el calcio probablemente es el otro que nos da con mayor frecuencia compromiso de conciencia. Potasio, hay que tenerlo en mente porque es proarrítmico y puede generar problemas en la parte ética del corazón, pero por sí solo no compromete conciencia. Y cloro, misma cosa, se mueve habitualmente con el sodio, así que no es tan importante desde el punto de vista clínico. Magnesio y fósforo también, pero en general el cuadro es bien florido. Así que ojo con calcio y sodio. Son los dos que hay que tener eso. Cuidado. Y no está de más tener unas pruebas de función hepática, aunque no tengamos el antecedente previo, pero el caballero toma alcohol y puede estar con una hepatitis aguda. Muy bien. Bueno, también otro tóxico que sospechamos por el antecedente de haberse estado bañando, suponemos con agua caliente, es una intoxicación por monóxido de carbono, aunque no daba muchos síntomas para aquello. Excelente. Y no hubo más familiares afectados dentro del hogar. Muy bien. Entonces, uno, te ayuda mucho el averiguar si hay familiares o otras personas comprometidas, porque eso rápidamente te mueve a la parte toxicológica. ¿Qué otra cosa le preguntarías para sospechar el monóxido de carbono si se estaba bañando? Otra vez cefalea. Bien, habitualmente cefalea es bien persistente y es un síntoma en las intoxicaciones que no llegan con de conciencia bien transversal. Acuérdense de preguntar si el baño tiene el calefón en el interior. Ya cada vez hay menos por normativa, pero todavía queda casas con baño. Y ojo con los departamentos que tengan más antiguos y que puedan estar obstruidos las salidas de los calefón. Los departamentos antiguos tienen los calefón conectados a un conducto principal que sube y elimina todos los desechos arriba del techo. Y de repente se obstruyen esos conductos, los tapan y el monóxido de carbono se acumula en los departamentos inferiores. Entonces es un muy buen antecedente preguntar eso si hay personas enfermas o hay alguna historia previa. ¿Y cómo buscamos la intoxicación por monóxido? ¿Qué examen le pedirías? Si que tuviera la duda. Ya, perfecto, carboximoglobina. Cefalea, taquicardia son bien transversales, sangre bien venosa, bien rojita, así como arterializada, son como elementos clave. Y frente a la sospecha, una carboximoglobina no cuesta nada y te saca el tiro una intoxicación y disminuye morbilidad y mortalidad. Muy bien. Bueno, y en cuanto a imágenes, el escáner de cerebro, lo principal, para ver si había una hemorragia cerebral, básicamente. Y también los compañeros decían una angiotomografía de cerebro y de los vasos del cuello. En muchos centros médicos, al menos en el que yo trabajo, me exigen tener primero una prueba de la función renal antes de poder hacer una angiotomografía. Entonces, otro motivo también para pedir función renal. Cada vez menos importante ese mito, pero de a poco hay que ir botándolo. El daño del contraste asociado a una imagen, el sobre riñón, es mínimo. En los pacientes con falla renal severa puede ser, pero en general en pacientes sanos no va a pasar ninguna cosa muy terrible. Así que está bien que lo pidan porque cuesta botar el mito, pero tienen que hacerlo. ¿Y qué quieren ver en el angiotaque del cerebro y vasos del cuello específicamente? Bueno, si el paciente tiene una fibrilación auricular, una patología que genera muchos trombos, a pesar de que está tomando anticoagulante, no significa que no pueda generar un trombo. Entonces, en este caso, tenemos una focalidad neurológica, que es el Babinski, y queremos buscar si hay de repente alguna lesión isquémica, un trombo que esté afectando alguna arteria que podría más adelante generar una focalización mayor o un compromiso mayor. Y si tuviera un trombo este paciente, ¿vaso grande o vaso chiquitito? Vaso chiquitito. ¿Serías capaz de verlo en un TAC y angiotac de vasos del cuello? Bueno, igual hay que hacerlo. Sería difícil verlo, pero no está de más buscarlo. La pregunta es más malvada. ¿Necesitarías algo más para quedarte tranquilo? ¿Perdón? ¿Necesitas algo más que el TAC y angiotac de vaso de cerebro y cuello para quedarte tranquilo de una lesión isquémica? Una resonancia. En la práctica creo que uno aprende a que si no descartas lo que debes descartar, puede pasar desapercibido.
Tiempo de coagulación también habíamos pedido. Sí, acá está. Y está perfecto. Está tomando ese atento, así que es poco lo que podemos hacer para medirlo, pero dentro de todas las otras cosas que puede tener, está ahí. ¿Qué opina de la imagen neuro? ¿De la imagen? Sí, pero docentes, Juan Cristóbal. Yo creo que en este caso, por supuesto que está bien. Considerar la imagen, tenemos un compromiso de conciencia. Habitualmente dentro del set de estudios que se piden, va en la imagen, ¿cierto? Y acá tenemos dos factores que nos hacen quizás ampliar y ser un poco más específicos con las imágenes que vamos a pedir y por qué las vamos a pedir, ¿cierto? Uno, que el paciente le antecedente una FA, ¿cierto? Si bien no tiene clínica de accidente vascular, tuvo un cuadro agudo, respecto a una FA, debemos sí o sí probablemente dejar fuera de la ecuación que haya hecho un accidente vascular o una ayuda embólica, y eso, un escáner de ECO no nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar a descartar hemorragia, que está muy bien eso, pero quizás en este caso se podría justificar, si está disponible, realizar un protocolo de resonancia que es continuo, que es la difusión para ver infarto o no infarto. Sumándole que el paciente también encontramos una focalidad que aparentemente es nueva y debemos determinar cuál es el origen. De un escáner normal, bueno, veamos la resonancia, ver que no hay una pequeña lesión isquémica acompañando el cuadro, que puede ser de un FA, no sabemos cuál es su tolerancia al tratamiento, si está anticoagulado o no de forma correcta. Entonces, yo en este caso creo que se justificaría solicitar una difusión. En este caso puntual. Y ahí estoy absolutamente de acuerdo, o sea, acá es fundamental descartar que no tengo un vaso tapado. Y en ese sentido quería hacerle una pregunta a los del grupo. Si tengo un paciente que tuvo un episodio, o sea, un sincopal, un episodio de pérdida de conciencia brusco, ¿qué territorio, qué vaso en particular tengo que ir a mirar por lupa? La articulación del tronco cerebral, por posible afectación del SARA. Ya, perfecto. Puede pasar, hay pacientes que tienen un top de la basilar que pueden ir teniendo síntomas de forma progresiva, entonces eso hay que tener mucho ojo. Entonces si tenemos un paciente que tuvo un síncope con una focalidad, no solamente en este caso, ahí tenemos que descartar de todas maneras que no haya compromiso del territorio posterior, sobre todo que no tenga ahí un top de la basilar, porque tengo una estenosis importante, significativa, por ejemplo, este paciente que estaba con la ducha, puede que sea, o sea, calor, que se haya hipotensado, y en ese sentido por hipoperfusión también eventualmente se puede ser sincopiado, entonces es muy importante evaluar territorio posterior, vertebrovasilar. De acuerdo ahí que pusieron que si es que no tiene un vaso grande tapado, es poco, o sea, si no tiene focalidad, poco probable que tenga un vaso grande tapado, pero como les digo, no es infrecuente que pacientes con un top de la basilar puedan llegar asintomáticos o que vayan teniendo síntomas de forma progresiva, hacen un compromiso de conciencia y después, o sea, depende del paciente por supuesto, pero pueden llegar hasta, o sea, con muy poca sintomatología, muy poca focalidad y tener un top de la basilar. Así que ojo con eso. Entonces, Ese punto es clave. Básicamente, la clave ahí está en qué vaso ando buscando. Entonces, no estoy buscando probablemente una cerebral media por la historia del paciente, pero territorio posterior, y específicamente en este paciente que tiene examen alterado, no pueden dejarlo de pasar. Así que el tag de cerebro, para ver que no tengo una lesión estructural, un tumor o una hemorragia. El tag de vaso de cuello, necesito mirar el territorio posterior, porque es donde puedo marcar la diferencia para el paciente, y probablemente complementar alguna difusión, porque clínicamente tiene un examen lógico alterado y no he logrado todavía descartar una lesión isquémica más pequeña, y eso va a depender un poco del manejo y qué es lo que hago con el paciente más adelante. Así que está perfecto. Absolutamente, y hay un escáner de cerebro para fosa posterior, ya tiene una pésima sensibilidad, sobre todo si es una lesión isquémica chica, pequeña, y si lleva poco tiempo de evolución, baja aún más la sensibilidad, entonces ahí igual, pese a que la difusión tampoco tiene muy buena sensibilidad en fosa posterior, en etapas muy precoces, ahí es fundamental completar el estudio con una difusión como para descartar que no tenga alguna pequeña lesión isquémica. bueno, acá justificando el por qué la tomografía axial computarizada cerebral, ya dijimos la posibilidad de un evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico como causa de la alteración de la conciencia o alguna lesión traumática fruto del golpe en la cabeza que se dio el paciente cuando se cayó. Acuérdense que la señora llegó y lo encontró en el piso. No sabemos bien cómo se golpeó, y acuérdense que siempre que hay alcohol y alguien que se cae, asuman que se golpeó la cabeza, sí o sí. Correcto. Y la última pregunta, disposición, alta hospitalización o a qué unidad de hospitalización. Y entre todos decidimos que sí sería de hospitalizarlo para hacer un estudio más completo en una unidad de mediana complejidad. Y aprovechando que se encuentra un médico neurólogo interconsultor disponible, solicitaríamos la consulta con él también.
¿con qué diagnóstico lo dejaría hospitalizado? Porque de eso va a depender básicamente qué vamos a empezar a hacer con el paciente. Con un diagnóstico de pérdida transitoria de la cabeza, de la conciencia, perdón. ¿Ya? Bien, entonces, un síncope, 1, 2. Hiponatremia severa. Perfecto, hiponatremia severa. Y está en corrección. Y dentro de la hiponatremia, estamos asumiendo que ese compromiso cualitativo de conciencia subagudo puede ser o no por la hiponatremia. Pero por lo menos tenemos una causa para que eso esté ocurriendo. Desde el unidad, ¿por qué no dejaste unidad de mediana complejidad? Bueno, decidimos en una unidad de mediana complejidad porque el paciente no se encuentra en un estado tal que requiera unidad de terapia intensiva o de cuidados intensivos, y tampoco subestimar la gravedad de alguien de la tercera edad que ha sufrido un compromiso de conciencia. Entonces, por ello, una complejidad media. ¿Ya? ¿Qué te puede aportar un intermedio que no me puede dar un médico quirúrgico en este paciente? Bueno, tenerlo monitoreado en los signos vitales de forma más constante. Perfecto. Entonces, una motivación electroradiográfica. Ya dijimos que de un FA puede tener episodios de FA rápida, lenta, que pueden justificar el compromiso de conciencia, puede tener fármacos que alteran el QT y hacer arritmias malignas, tiene historia de convulsión, pero puede ser que la historia sea incompleta y convulsiones, así que necesita una unidad donde pueda tener control cerebral signos vitales, si se pone taquicárdico, si potencia, ir a buscarle la hemorragia. Necesito estar encima del paciente, pero por el momento no necesitamos medidas invasivas, no vamos a conectar la ventilación mecánica, ni arterial, un catéter, porque en realidad tenemos que estar al lado de él, y está perfecto. Necesitamos corregir la atremia. Bomba de infusión también necesitamos. Perfecto. Y vamos a corregir la atremia de forma gradual, porque probablemente esto no fue agudo inmediato, pero sí subagudo y justifica el compromiso de conciencia. ¿Y qué le va a preguntar al neurólogo? Que me ayude. ¿Sí? Que me ayude a resolver el problema del Babinski. Verificar realmente si hay una lesión neurológica que podría, y se me fue la palabra, que podría explicar el signo neurológico que tiene, que en este caso es el Babinski, y también que nos ayude a identificar en una posible realización de angiografía cerebral si hay alguna lesión de alguna arteria que esté tapada o estenosis que pueda explicar el compromiso de conciencia. Y en este paciente se le hizo una difusión, que no sé si todos manejan el concepto de una resonancia magnética por difusión, pero básicamente una secuencia breve que evalúa edema citotóxico que se altera precozmente en un accidente vascular isquémico y que tiene la ventaja que es rápida. Ya no es una secuencia completa de resonancia que se demora 30 o 40 minutos, sino que uno en 2 minutos tiene una secuencia de difusión. Y en este paciente la difusión mostró que tenía en realidad una lluvia embólica. Tenía pequeñas lesiones isquémicas de características más bien cardioembólicas, y eso no es infrecuente que nos pase, que de repente hay pacientes que tienen una muy leve focalidad, mínima focalidad, o que han hecho episodios de compromiso de conciencia o alteraciones de lenguaje que pueden ser transitorias como un TIA, y uno le hace finalmente la difusión, que en el escáner no se va a ver, angiotac con todos los vasos abiertos, pero se ve una lluvia embólica. Entonces ahí, sobre todo si encuentra un paciente de lo que hablamos, un paciente con un síncope, con focalidad, no es un signo que nos podemos meter al bolsillo, sino que hay que estudiarlo. Si no tienen acceso a hacer una difusión en el servicio de urgencia rápido, si en este paciente, yo de todas maneras no me quedaría tranquilo solamente con un escáner sin contraste y angiotac de cerebro y cuello, sino que le diría una resonancia completa eventualmente después de hospitalizado. Es el aporte del neurólogo. Abierto. Y ahora lo queríamos una vez ya hospitalizado, una valoración cardiológica exhaustiva. Perfecto. Básicamente, acuérdense, corazón y cerebro en el síncope son los que nos pueden hacer pasar susto. Hay otras etiologías, pero que va a depender de los signos clínicos que tenga el paciente, cuán probable es que lo vaya a buscar. Este individuo tiene una FA, así que tiene justificación desde el punto de vista corazón para el problema. El Xarelto le ayuda y lo protege, no es perfecto, y clínicamente tenía un examen neurológico alterado. Así que aunque tengan imágenes simples como un TAC y un angiotac, tienen que seguir buscando una justificación para esos síntomas. Así que como decía muy bien Juan Cristóbal, no hay que quedarse tranquilo, y si no lo tienen disponible no significa que hay que saltarlo, significa que tengo que a lo mejor hospitalizar al paciente y darme el tiempo de gestionar y coordinar que sea una resonancia formal en un plazo prudente. Porque no es el pronóstico a largo plazo del paciente no es el mismo si tuvo un síncope solito o tuvo un síncope y una lluvia embólica. Excelente. Creo que se acabó. Sí, acabamos. Dudas, problemas que hayan tenido. Bien, siempre un compromiso de conciencia da para hablar mucho. Tiene múltiples causas, como estamos viendo acá, que tenía una hiponatremia, una lluvia embólica, una FA que probablemente no estaba bien tratada. No sé, da para muchas intervenciones. ¿Alguna duda que tengan?
Sí, Doc, yo trabajo en un servicio de urgencia rural